Bueno, hermanos, hoy día nos toca recordar lo que se conoce como la pasión de Cristo, que se refiere a los últimos hechos de Jesús antes de su crucifixión. Es decir, más o menos día jueves antes de la Pascua hasta el viernes, el día viernes en que nuestro Señor es. Esta última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo en este mundo se narra los evangelios, cada uno de los evangelios, cada uno con diferentes detalles, tal vez poniendo diferentes énfasis. En general, se puede decir que más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a hablar lo que sucedió en la semana de Miquelete. Es decir, eso nos muestra la centralidad de las cosas que sucedieron en esta semana, y principalmente en lo que se conoce como la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que se nos narra extensamente, que se nos narra con mucho más detalle que el resto de la vida del Señor en los evangelios. Hoy vamos a recordar lo que se conoce como la pasión de nuestro Señor, la pasión de Cristo, basándonos en la narración que hace Juan, el Evangelio que es de su autoría. Un detalle de este Evangelio, como en el resto del Evangelio de Juan, Juan se concentra mucho en doctrina y en teología. Trata de mostrar las cosas que pasan a la luz de la enseñanza que nos deja, la teología que nos enseña o que nos deja ese pasaje. Entonces, con esto les pido buscar en sus Biblias el capítulo 18 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a leer todo el capítulo y el capítulo 19 del 1 al 16. Una lectura extensa, hermanos, pero creo que nos da en contexto de todo lo que sucede. Claro que por supuesto no vamos a poder unir en detalle, digamos, cada uno de los versículos, pero sí nos da el contexto de todo lo que sucedió en este momento. Juan, capítulo 18, dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar. Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Si se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suelo de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo.
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negando. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: no te vi o yo en el huerto con él. Y Pedro lo negó otra vez, y al instante trató un gallo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no sé, lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús, que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, porque todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez de donde estaban los judíos y les dijo: no, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a ese, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo afuera, para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios.
Entonces Pilato, cuando oyó esas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad vendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaban: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. He de crucificar a su rey, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos al rey que cese. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. En este pasaje, hermanos, el de Juan nos narra 3 momentos de la pasión de Jesús. Vamos a dividir esta prédica, este recordatorio en estos 3 momentos. Uno es el arresto de Jesús, el momento en que Jesús es arrestado. El otro es la comparecencia ante los líderes judíos. Y después la comparecencia ante Pilato, de lo cual Juan da mucho más detalle en los otros evangelios. Luego de que había tenido la cena de Pascua junto con sus apóstoles, junto con sus discípulos, Jesús sale con ellos y se dirige hacia este huerto, que en el Evangelio de Juan nos dice que está al otro lado del torrente Cedrón, que conocemos normalmente como el huerto de Getsemaní, ¿no? Era un lugar conocido para él, para sus discípulos, donde ya se habían reunido, como nos dice también en la palabra, se habían reunido ya muchas veces. Judas ya no estaba con ellos en ese momento, ya había sido su identidad como traidor había sido revelada por Jesús durante la cena. Él ya no estaba ahí, pero él conocía el lugar, ¿no es cierto? Él conocía porque ya se habían reunido antes. Y él aparece, Judas aparece en ese lugar, como nos muestra el versículo 3. Dice: entonces Judas, tomando una corte romana, como es una tropa romana, varios cientos de soldados, y varios alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allá con linterna, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iban donde venir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, se retrocedieron y cayeron a tierra. Este es un detalle que nos da el Evangelio de Juan. Y este yo soy hace referencia, según muchos comentaristas, al nombre de Dios, a Yahweh, ¿verdad? Es decir, en ese momento Jesús está reafirmando su divinidad al decir yo soy, al decir el que es el nombre de Dios, decirlo a él mismo, no llevarlo a él mismo, yo soy. Este nombre fue revelado en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen muy bien el pasaje del Éxodo 3:14, donde Moisés está conversando con Dios, ¿no? Y él le dice: ¿cuál es tu nombre? Le pregunta a Moisés, y él le dice su nombre: yo soy el que soy. Pues, vas a decir a los hebreos que yo soy, que está enviado. Y es ese mismo nombre al que está recurriendo Jesús en este momento. En Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me los conozcáis, creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor.
y fuera de mí no hay Salvador. Del mismo modo, en este pasaje, Dios está diciendo su nombre, como yo soy. Y además, cuando dice fuera de mí no hay Salvador, también está haciendo referencia a Cristo, ¿verdad? Está haciendo referencia a nuestro Señor. Cristo mismo había usado como referencia este nombre anteriormente durante su predicación, durante sus enseñanzas. Por ejemplo, en Juan 8, 23 y 24 dice, Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, si no cree, estaba enseñando que si no se cree que Él es Dios, no, vamos a morir en estos pecados. Posteriormente, en el capítulo 18 de Juan, Jesús hace referencia a una profecía que él había hecho, ¿no? En Juan 18, 8, 9 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis, dejad ir a esto. Quería que dejen ir a sus discípulos, ¿verdad? Y dicen para que se cumpliera la palabra que había dicho. De los que me diste, no me di ninguno. Si vemos en el capítulo 17, Juan 17, 12, dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Es Jesús hablando a su Padre, ¿verdad? Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se perdiera de su futuro. Entonces, aquí Juan está enfatizando que el mismo Jesús, por más que después se iba a sentir muy solo, ¿verdad? Cuando lo iba a dejar solo, él mismo estaba cuidando en ese momento de sus discípulos. Estaba cuidando de ellos para que ellos continuaran y que no fueran tal vez, arrestados o tal vez muertos, ¿verdad? Posteriormente, la palabra nos dice que Jesús fue arrestado. Es arrestado, además es llevado atado, agarrado, a casa de Anás. Y Anás era el suegro del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás, ¿verdad? Y en el capítulo 18, versículos 19 a 21 nos dice, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús me respondió, lo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los días y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. De aquí, estos saben lo que he dicho. En los otros evangelios, hermanos, se nos cuenta, creo que estaban buscando testigos para que den testimonio falso de Jesús, ¿verdad? Ellos no tenían cómo acusarle y no les buscaban como testigos. Y nadie coincidía en sus testimonios. Y bueno, aquí Juan enfatiza que él les está diciendo, pero si yo he hablado abiertamente, si yo he predicado delante de todos, ¿por qué no pueden hallar ustedes en testigo? ¿Por qué no pueden traer a alguien de los que han escuchado mi palabra y que venga y me acuse que he hecho mal, que he dicho mal? Pero no podían hacerlo y los está desafiando. Si tanta gente había escuchado lo que él había dicho, debería ser relativamente más fácil de encontrar pruebas contra él para acusarle y condenarle. Serían los líderes judíos, ¿verdad? Solo esto es lo que entonces está dado por Juan. Después nos dice que Jesús es enviado a Caifás. En el versículo 24 nos dice esto, ¿verdad? Él sigue atado, sigue arrestado y es enviado a casa del sumo sacerdote. Juan no hace mención a lo ocurrido en la casa de Caifás. No cuenta nada. Solo dice que fue enviado ahí. Pero sabemos por los otros evangelios que ahí se reúne el concilio, ¿verdad?
al amanecer, muy temprano en la mañana, se reúne el concilio, es decir, los líderes judíos, los ancianos, los líderes judíos se reúnen y es condenado a muerte. Sí, en este concilio ellos lo condenan. Como he hablado en Mateo y también en Lucas. Bueno, vamos a dar detalles de eso un poco más adelante para irnos a otro tema. Pero también ocurre una cosa tal vez muy triste, ¿no es cierto? Que mientras Jesús está con Anás, ¿no? Está en la casa de Anás, ocurre la negación de Pedro. Y Pedro, como fue predicho por el mismo Jesús, como Jesús mismo le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿no? Le había dicho antes y eso exactamente. Él dice que no lo conoce, él dice que no sabe de qué habla, él dice que no tiene nada que ver con Jesús. Y en este momento también, como comenta la Biblia de los Reformas, la negación de Pedro, de lo cual podría ser todo predica entero, hermanos, podríamos hablar mucho, como es el tema de ahora. Nos está mostrando que cuando Jesús va a soportar el castigo por el pecado, lo hace sin alivio ni consuelo. Realmente lo hace solo. Primero, no permite que los arresten a sus discípulos, los cuida, dice, no dejen ir a esto y deben a mí. Y después, esta negación de Pedro nos muestra algo similar, ¿no es cierto? No lo conocemos, no estamos con él, no sabemos quién es, ¿no? Una cosa es ese sufrimiento en soledad que por el que pasó Cristo. Y después, cuando está en la cruz y dice, ¿por qué Padre, por qué me has abandonado? Nos damos cuenta que también el Padre lo dejó solo. Porque no podía, cuando él estaba cargando con todos los pecados, seguramente el mal lo volcó en el rostro, ¿verdad? Y también lo abandonó. El Salmo 69, versículo 20, habla de este sufrimiento. Y dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no lo hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber. Haciendo una clara referencia a la muerte que tuvo nuestro Señor. Forma en que fue tratado nuestro sufrimiento. En Juan 18, 28, cambia de escenario lo que nos está narrando Juan. Y nos dicen, el 18, 28 nos dice, entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás, de casa de Caifás del Toro. Es decir, de la casa del sumo sacerdote al lugar donde estaba el gobernador romano. Era muy de mañana y ellos no entraron al todo para no contaminarse y poder comer la pasa. Una cosa que se nota muy claramente en esta narración que hace Juan es que él quiere poner muy en evidencia a los judíos, ¿no? Y fíjense ese versículo, dice, ellos querían matarle, estaban buscando inclusive que gente mienta para poder matar. Ya estaban tramando desde días antes un asesinato. Pero en este momento dicen, no vamos a entrar al pretorio para no contaminar, porque querían comer la Pascua, ¿no? Porque estaban en Pascua. Eso muestra la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía de los fariseos en este momento, de los líderes religiosos pequeños, ¿no? Querían mandar a Jesús, pero estaban cuidando más los detalles,
o les acusó a Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Cuidaba las cosas superficiales, pero no cuidaba su corazón, ¿no? Posteriormente, en el versículo 31, 18-31, dice, los judíos le dijeron, la segunda parte del versículo dice, los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Es por este motivo que llevan a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Pero es extraño esto, hermanos, también, porque el apedreamiento, es decir, el tirarle piedras a alguien, era el método para ejecutar la pena de muerte. En ese tiempo era así. Si alguien era condenado a muerte, entonces lo apedreaban hasta que muera. Y si ustedes se acuerdan en Hechos, Esteban muere así también. O sea, después de que Jesús asciende a los cielos, esa forma de matar a las personas sigue vigente en la ley judía y matar así a Esteban. Entonces, ¿por qué no matan así a Jesús? ¿Por qué no lo apedrean? ¿Por qué no hacen eso? Al parecer, los líderes judíos querían como lavarse las manos. Decían que fuimos nosotros, no hemos sido los que lo hemos matado. Han sido los romanos. Ha sido el gobernador romano que ha arruinado su muerte, ¿no? Al parecer, esta era su búsqueda. No ejecutar esa pena de muerte que ya acordaron en su bolsillo. No la ejecutaron, sino que buscaron que sean villanos, ser gobernador. Y tal vez querían que la historia quede así. Y me parece por eso la preocupación de Juan, ¿verdad? De aclarar las cosas, decir quiénes han sido los responsables de esto. Como también en las primeras prédicas de Pedro, en Hechos, se pone claramente, y Pedro dice ahí, con más de 2 médicos, dice, ustedes lo han matado. Ustedes han sido, no ha sido el gobernador romano. Pero al parecer, la actitud de los judíos, de los líderes judíos era esta, ¿no? Ir a los romanos, recurrir a los romanos para que ellos sean vistos como los responsables. Tal vez también porque el pueblo había visto los milagros de Jesús, había visto toda la gente que había sanado, había escuchado su enseñanza, ¿verdad? Y no querían ser acusados de haber matado a un profeta. No lo tenían en el pueblo. No querían ser acusados. Pero lo irónico, hermanos, es que al recurrir a los romanos para la muerte, para que los romanos sean los responsables por la muerte de Cristo, no estaban haciendo más que cumplir lo que se había predicho, ¿no? Porque así hacen que Jesús sea muerto en la cruz, ¿no? Que sea colgado en un madero, como estaba profetizado. Es decir, en esa actitud, ellos nada más están cumpliendo también la voluntad del Señor. Dios es soberano, así estaba. Entonces, los líderes judíos, sin saberlo, sin querer, estaban cumpliendo lo que Jesús mismo había profetizado. En Juan 12, 32, 33, sobre esto, Jesús dice, ¿no? Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Cuando escuchamos esta primera parte, yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. O sea, nos viene la idea de que está hablando de la resurrección, ¿verdad? Pero si bien el siguiente versículo dice, pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Y está hablando de levantar de la tierra, como no va a morir en la tierra, sino va a ser elevado, morir en la cruz. A eso se está refiriendo, ¿no? En Mateo, y bueno, y eso es clarísimo en Mateo 20, 18, 19. Dice,
He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitar. Igualmente, aquí Cristo está prediciendo lo que iba a ocurrir. Y no tenía que morir apedreado, tenía que morir crucificado. Posteriormente, se inicia un diálogo largo entre Jesús y Pilato, ¿no? Pilato tratando de encontrar las pruebas de las que le acusaban, de qué le estaban acusando, por qué le estaban acusando, y que sí, evidentemente era culpable para condenar, ¿no es cierto? Se establece un diálogo entre Jesús y Pilato, y en este diálogo resalta esta diferencia que se hace entre el reino de Jesús y los reinos terrenales, ¿no? Que le pregunta, ¿tú eres rey? ¿No? Jesús pone en claro, en primer lugar, que su reino no es de este mundo, como dice el versículo 36, ¿no? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo fuera entregado. Mas ahora mi reino no es de aquí. Cristo no es un rey terrenal, ¿verdad? No era un rey terrenal en ese momento. Sabemos que en su segunda venida está prometido, él va a reinar terrenalmente también, ¿no? Pero en este momento se estaba refiriendo todo el tiempo a un reino espiritual. Y los judíos le acusaban de que al nombrarse rey, al decir que él es rey, estaba promoviendo la sedición, es decir, estaba promoviendo el desconocer al rey romano, ¿no? El desconocer a la corona romana. Y de eso le acusaban los judíos, era una de las acusaciones que estaban haciéndole. Pero él es el rey mesiánico de Israel. Él es el rey de Israel, cierto, pero él es el rey mesiánico de Israel. ¿Sí? En Lucas 17, 20, 21 dice, habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allá está, allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Les está diciendo que él ya está ahí. El reino se ha acercado, como predicaba Juan el Bautista. Jesús estaba ahí. El reino mesiánico había llegado, pero ellos no lo veían, ¿no? Y aquí se los dice claramente, pero por supuesto no van a creer ni van a entender esto, ¿no? Entonces, el reino de Jesús no es terrenal, ¿no es cierto? Entonces, no, las armas con las que avanza o con las que se defiende este reino no son terrenales, ¿no? Por eso en 2 Corintios 10, 3 al 5, Pablo nos dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia. Entonces, estamos refiriéndonos todo el tiempo a un reino espiritual en ese momento, y además a armas espirituales y a lucha espiritual, como nos dice en Efesios también, ¿no es cierto? Efesios 6, cuando nos dice que tomemos la armadura de Dios y el yelmo de la salvación y la espada del evangelio. Todo el tiempo se está refiriendo a aspectos espirituales, ¿no es cierto? No a un reino terrenal. Pero
Es precisamente por eso que los líderes religiosos me acusaban, ¿no? Porque al decir que él es el Hijo de Dios, estaba más bien diciendo que él era un rey espiritual, ¿no es cierto? Y ellos lo tomaron eso como blasfemia. Como nos dice en Mateo 26, del 5 adelante, dice: Jesús entonces salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Perdón, esto está en Juan 19. Juan 19, del 5 al 7. Esto, de acuerdo a la ley judía, se consideraba blasfemia, ¿no? Eso está en Levítico 24, 16. Dice: Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Y por supuesto, si alguien dice, no, en estos tiempos no somos hijos espirituales, pero ser hijo, o sea, ser de la naturaleza de Dios, ¿no es cierto? Que es una blasfemia, ¿verdad? O como algún predicador se da aburrido decir estos tiempos, somos Jehová Junior, ¿no es cierto? Eso es una blasfemia, eso es blasfemia. Y eso es, por supuesto, era condenado por los judíos, y de eso le acusaba, diciendo que lo que había dicho era falso, pero por supuesto lo que Jesús había dicho no era. Y Mateo 26, del 63 al 66, nos narra precisamente este momento en el concilio de los líderes judíos, donde le acusan de blasfemia y deciden su muerte, ¿no? Mateo 26, el 63 dice: Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú mismo me has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces, esta es la forma en la que ellos encontraron, el argumento que encontraron ellos para condenarle. Dijeron: entonces, tú hablas blasfemado, como eso está en nuestra ley, entonces debe morir. Pero no aplica el apedreamiento que también indica en la ley, ¿verdad? No dice, no, pero no nosotros. Vamos a decir, vamos a confabular para que los romanos, ¿no? En el Juan 19:15 dice: entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Otra cosa grave que narra Juan. Realmente, ese deseo que tenían de que Jesús muriera, ¿no? De que Jesús deje de robarle sus feligreses, ¿no es cierto? Les lleva a negar a Jesús. Y no solo a Jesús, sino también al Padre. No tenemos más rey que el César. Se vuelven más romanos que los romanos, ¿no es cierto? Con tal de que Cristo sea crucificado. El Salmo 47, del 5 al 9, sobre esto dice: Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas.
cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas como armoniosos cada. Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, ensalzado en gran manera. Nos estaba diciendo claramente, y los judíos conocían, los sabios conocían el Antiguo Testamento, donde se dice claramente, Dios es rey sobre todo. Pero ellos vienen a decir que él solo tiene por Dios al César. Finalmente, luego de todo esto, hermanos, como dice Juan en 19:16, dice, así entonces, Pilato, ¿no? Le entregó a ellos para que fuera. Pilato trata con miedo a ellos, con miedo a no hacer lo correcto, también en parte, parece, trata de evitar esto, pero no lo consigue, ¿no? Toda la presión de los líderes está ahí gritando que lo crucifique, les dice que si lo puede liberar y que si quieren que lo libere y piden no, que liberen a Barrabás, alguien que había dirigido una revuelta y había matado a alguien y además Juan dice que era un ladrón. Lo acusa de blasfemia. Incluso llegan a decir que su rey era solo el César, ¿no? Y que si Pilato no hacía lo que ellos decían, entonces estaba contra el César, estaba contra el rey, porque este otro era un sedicioso, estaba declarándose. Entonces, de esa manera lo entrega y después él es llevado para ser crucificado. ¿Qué podemos sacar de todo esto, hermanos? Parte de las cosas que ponen en evidencia Juan. Creo que es importante, es difícil no sentir pena, ¿verdad, hermanos? Es difícil no estar compungidos o no estar dolidos por la muerte, por la forma en la que murió Jesús, por que fue tratado Jesús, por la forma además de cruel, injusta, ¿no? En la que fue tratado. Pero estamos llamados, creo que no sentir pena, más bien a adorarle con una gratitud precisamente por ese ser, ¿no? Y creo que Juan, lo que me gusta de este pasaje, que Juan habla las cosas, es que pone evidencia varias enseñanzas, varias cosas que han sido profetizadas, que la soberanía de Dios nunca se ha transgredido. Dios estaba en control todo el tiempo, esto estaba planeado, así tenía que ser. Entonces, hermanos, lo que más debemos sentir nosotros es gratitud por eso. Además, esto nos debía fortalecer nuestra lucha contra el pecado, al ver todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Todo lo que costó nuestra salvación, todo lo que ha costado el que nosotros un día podemos pararnos un día delante de Dios y decir, quiero entrar al paraíso. Sería imposible sin la obra de Cristo, hermanos, como sabemos. A ver, sin Cristo, el que no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo por su Señor, no va a ver. Porque por nuestros medios como humanos no podemos hacer. No es posible cumplir con los requisitos que Dios pone para ser salvo. Él nos lo libró con su obra del juicio, ¿cierto? El Rey del universo se hizo hombre, tomó nuestro lugar voluntariamente para librarnos de la ira de muerte.
Eso es algo, eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, y eso es lo que tenemos que poner en nuestro corazón. Oremos, Señor.